Bienvenidos y bienvenidas aquí a este su canal CNC. Les habla el especialista Juan Carlos Huertas Aramendis. Hoy les traigo un tema muy interesante que casi no es tratado o no lo tenemos bien ubicado. Ese tema se llama los medios de comunicación. No es fácil porque los medios de comunicación está ubicado dentro de la tercera o cuarta parte de ese régimen neoliberal inmenso, porque tiene sus objetivos muy concretos. Para hablar precisamente de este tema es necesario irnos a la parte de historia, dónde se creó, cómo, por qué, y entonces asimismo lo podemos pedagógicamente entender. Resulta que esto viene nada menos que del año de 1913, después de la Guerra Fría, en donde se reunieron los 8 multimillonarios más grandes del mundo. Entre ellos voy a nombrar esta familia, la familia Rockefeller de Estados Unidos e Israel, la familia Wallenberg de Alemania, la familia Morgan de Inglaterra, entre otras. Se hizo una unión, vuelvo y repito, de las 10 familias más grandes del mundo. Ellos manejan económicamente todo y políticamente todo el engranaje del neoliberalismo. Entonces no es una cuestión así por así. Lo primero que crearon, oído a esto, en materia económica, en materia de capital, fue el Banco de Reserva Federal y el Banco Mundial. En estos dos organismos se reúne todas las políticas, todo lo que tiene que ver con la banca mundial. De modo que estamos tratando, con quién estamos tratando y por qué estamos tratando este tema tan interesante. Por eso, el dominio de los medios de comunicación viene precisamente no es de ahora, sino viene de esos años donde se creó este pulpo. También dominan no solamente a nivel mundial, dominan y controlan a potencias de las comunicaciones como es Fox, como es la NBC, como es la CBS. Son pulpos mundiales de la comunicación. En materia de periódico manejan el New York Times y el Washington Post. Entonces, un programa es esencia mundiales, y de ahí trae esta parte de la política y por qué y cuál es el objetivo de los medios de comunicaciones. En sus programas a nivel del mundo, donde está el neoliberalismo, estos son sus principios fundamentales y esenciales. 1. Programas superficiales, o sea, nada de hacer programas donde lleven un poco de información, porque esto a ellos les interesa es mantener ese gran pueblo en la ignorancia,
que no se sepa la verdad, que no se informe, que no se instruya. Producciones farandurescas, esas producciones las tenemos aquí en Colombia, como es los famosos reacting, como es los famosos novelas, como son las noticias, pero noticias que van de una hora y media, noticias donde no se presenta todo se presenta manejado por el régimen, en donde a nivel político y económico sacan una cantidad de mentiras y engaños. Por ejemplo, para decir dos puntos esenciales, ese cuento del castrochavismo, eso no existe. Ese cuento de Cuba y el comunismo no existe. Ese cuento del socialismo siglo XXI no existe. Y con ese cuento precisamente fue que se vino esa campaña tan tremenda de aquí en Colombia, y por eso el objetivo es de causar miedo a precisamente a que se sepa la verdad. De modo que no es tan sencillo, nosotros lo vemos así, muy sencillo, medio de comunicación, no. Dentro de ese régimen de neoliberalismo es básico, porque vuelvo y repito, ahí está condensado la información. Por eso ustedes van a ver siempre aquí en Colombia los canales RCN y Caracol que están bajo el régimen, y ellos a todo momento es distorsionando las noticias y no dando la verdad de lo que sucede en el país. Ahora, para dar unos ejemplos de cómo se maneja la información, pues es necesario precisamente estar bien informados. Afortunadamente nos llegó no solamente a Colombia, sino a América Latina, las redes sociales. Esas redes de comunicación son ahorita baluarte e importante, porque ellos han sacado una cantidad de cosas que han pasado en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, que no se conocía. Por ejemplo, la infiltración y una cantidad de cuestiones que vienen precisamente en este montaje de este régimen tan duro. Entonces, precisamente me voy a referir al caso, el primer caso, el caso de Ecuador. Entonces, en Ecuador aquí lo presentaron como el decretico que aumenta el precio de la gasolina y por eso estalló la crisis en el Ecuador. No, no es cierto. Eso no es así tan fácil. Fue precisamente un punto donde por el aumento de las gasolinas se rebotaron los indígenas, los trabajadores, los obreros, pero allá el problema económico es difícil, el problema social es muy difícil, la educación para atrás, ellos tenían en educación un buen sistema que por lo menos se manejaba la atención, no, ahora está peor que nuestra, que la colombiana. Lo mismo que la educación y el asunto de los salarios. Ellos tenían un muy bien montado, por ejemplo, en la cuestión de las vías, no se pagaba peaje, son unas vías hermosas de transitar. Y entonces, este señor Lenín Moreno, presidente, pues desmontó un poco, pero sigue el problema vivo de la parte social en el Ecuador. Los partidos opositores, ojo que vuelvo y repito, esto son informaciones que nunca llegan por nuestros medios de RCN ni Caracol. Por ejemplo, la fuerza
y el Partido Revolución Ciudadana, cuyo directivo y quien lo dirige es precisamente Virgilio Hernández y Paola Pavón. Estos dos políticos que están contra el régimen, que denuncian, y están en estos momentos están llamados para ser puestos presos y perseguidos, acusándolos de rebelión y de golpe de Estado en Ecuador. Inclusive la compañera Paola Pavón ya está presa. Y entonces se vino toda una represión que es bastante difícil y dura en el Ecuador. Pasemos a Argentina. Argentina viene de este señor Mauricio Macri, presidente, le entregó todo y hizo los múltiples préstamos al Fondo Monetario Internacional. Argentina en estos momentos está completamente vendida al Fondo Monetario Internacional, de modo que la crisis social y económica es completamente difícil. Allá el partido Frente de Todos para Todos, dirigido precisamente por los Fernández, ganaron las elecciones, pero el trabajo de recuperar a la Argentina es un trabajo demasiado difícil y duro. Luego sigo con Chile. Sebastián Piñeros. Chile es el primer país en asumir todo el paquete neoliberal de América Latina. Y allá, precisamente en estos momentos, recojo una cosa muy importante que sucede. El neoliberalismo llega y monta y trata de montarse por medio de elecciones. Si no lo consigue, no se queda ahí. Entonces tratan, segundo, de ejercer todo un engranaje hacia las fuerzas militares. Y si no, entonces va para la tercera, que es el asesinato del presidente. Así, esto sucedió precisamente en Chile con Allende, cuando Allende realizó un trabajo social, un gobierno social, y trataron de bajarlos por todos los medios, pero se mantuvo, y de ahí es que nace precisamente con el régimen militar, la dictadura militar. Entra de Pinochet, entra precisamente la constitución política que tiene Chile. Oído, es una constitución hecha en el fascismo, hecha en el militarismo, y por eso llevamos en Chile 26 días que se cumplen hoy de paro permanente, en donde ellos están exigiendo cambio de la Constitución, y de ahí se han mantenido. Sebastián Piñera le ha tratado de establecer unas propuestas con un consejo que haga los estudios, pero ellos se mantienen que no, y eso es precisamente muy importante. ¿Por qué? Porque esa constitución viene precisamente desde octubre de 1980, en donde, oído a esto, los militares reciben el 10% de las ganancias de la empresa más importante y de mayor valor, que es la Codelco, nada menos que
importa para el mundo entero el cobre. Entonces los militares reciben el 10% de esos ingresos. Figúrese que el 15% va para el ingreso fiscal y el restante va para multinacionales que la están explotando. Por eso, para comprender todas esas informaciones que nos llegan por los medios de la policía y el ejército, rechazando las manifestaciones, haciendo atropellos, echando por el suelo los derechos humanos, precisamente eso nace de ahí. Por eso la cuestión no es tan fácil, la cuestión es difícil, porque eso está dentro de la Constitución, y las Fuerzas Armadas en una nueva reforma y en una nueva Constitución les van a quitar esa cantidad de plata. Anéiselo en casi toda América Latina, porque eso está preparado por arriba. Aquí en Colombia, anexémoslo un poquito, falsos positivos, que al ejército de la policía le llega una millonada de plata. Entonces ellos quieren precisamente que estos regímenes no desaparezcan, porque si hay reformas, entonces la plata, ¿para dónde se va? En Chile, lo que rompió todo, para que se hiciera, que rebosó, fue el aumento en el pasaje del metro. Pero eso no fue un problema, un problema coyuntural. Y ya lo último, pues se imagina que precisamente el ministro de Transporte dijo, no, pues el que no quiera que siga pagando lo mismo, pues se va a dejar la misma tarifa de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces eso era completamente imposible, que todo el pueblo se pusiera, que necesitaba metro, se pusiera a madrugar por no pagar el aumento en la tarifa del metro. Entonces esto hizo que se rompiera todo y se fuera precisamente a un paro, a unas jornadas que hoy cumplen 26 días en la calle. Hay puntos, como por ejemplo, el segundo punto, en Chile, la educación. Resulta, mis queridos escuchas y televidentes, que en Chile la educación, toda la clase media y pobre, los estudiantes tienen que pagar el semestre. Y el semestre sí lo pueden pagar porque le facilitan todo para que haga préstamos. Entonces se termina el semestre y inmediatamente el muchacho tiene que ir a hacer préstamo. Pues tiene que sumar 10, 15 préstamos para terminar la carrera. Cuando sale desesperado a buscar un trabajo porque tiene una deuda ahí en la espalda. Si acaso lo consigue, dura 15 años pagando su educación. Entonces, para que den cuenta cómo la privatización de la educación ha llegado hasta estos extremos. Salud, pensiones, completamente a agua potable. El agua potable en Chile está privatizada. Si usted quiere agua potable, tiene que pagarla. Los ingresos no le quedan sino el 1% para lo social. Por eso, por ahí se ha escuchado que Chile está dentro de los 15 países del mundo más desiguales, más desiguales. Entonces la problemática de Chile es bastante difícil y bastante dura. El modelo económico es exactamente el mismo que tenemos acá.
Sí, igual, eso sigue completamente igual. Inclusive Piñeras es uno de los más ricos, millonarios de América Latina. Entonces no es cualquier cosa, eso es una cantidad de plata que a él le entra, que eso no es cualquier cosa que yo voy a dejar el poder. Por eso ahí se queda en el poder y se asume el poder. Vamos a ver hasta dónde llega. Luego tenemos a Bolivia. Bolivia, país ahorita en conflicto. De eso, como me refiero a los medios de comunicación, entonces el primer punto sobre Bolivia. 1. Las elecciones. No es porque yo me hubieran contado o lo hubiera leído, es que lo vi por Telesur el 20 de octubre, 12 de la noche. La cuestión de las elecciones iban 36% para la oposición y el 46% para Hugo Morales. Y como pasa acá, ahí la tuvieron que suspender, pero ya iba 96% de escrutinio. No faltaba sino el 4%. Póngale atención a esto, no faltaba sino el 4%. Y escuché el comunicado que salió del Consejo Electoral donde decía, los otros 4 puntos son veredas donde no llega sino a caballo porque no hay carreteras. Y esas regiones tan apartadas como la tenemos aquí en Colombia. Eso es entendible, eso no es inventado, ni es nada por el estilo. Aquí en Colombia también en las elecciones nacionales muchas veces se demora precisamente que llegue esa información que está en lugares tan apartados, tan lejanos. Y entonces cuando al otro día llegó la información, pues lógico, todos esos votos eran de Evo Morales, porque allá los indígenas, los trabajadores, los obreros están precisamente con Evo Morales. Y para hablar también de una información que nos llega acá y que voy a condensar en 3 puntos sobre la política social y económica y el plan que venía desarrollando el presidente Evo Morales. 1. Independencia económica. En ese bloque de independencia económica tenía muy bien definido que se respetara los recursos naturales. Y ahí nace las reservas, y ahí nace una parte muy importante y de mucha trascendencia. Resulta que dentro de esos recursos naturales está el petróleo y de ahí extraen el litio. El litio es ahorita el material más importante para el mundo, porque es el material donde se hace la parte eléctrica para carros, para el asunto de los celulares y para la energía limpia. Entonces se imagina ese inmenso recurso que tiene Chile, que en una parte que tiene Perú, que tiene Bolivia y que tiene Argentina. Y así, para contarle las grandes cosas, pues Evo Morales fabricó el primer carro de electricidad en América Latina con todo el material, recursos y economía de Bolivia. Eso precisamente no, allá la clase, porque la oposición es la clase burocrática, oligárquica, no le permitía. El segundo punto era o es la soberanía política. Entonces, en esta soberanía política
Evo Morales estableció y llamó a las multinacionales y les dijo: señores, ustedes están llevando el 80% de las ganancias. No creo que esto sea justo. Y entonces ahí montó que las multinacionales se llevaran el 20% y el 80% era para inversión social. Por eso tampoco esa información la recibimos así tan fácil. Entonces dentro de este bloque precisamente está que había recursos para la inversión social. Y el tercer punto es la justicia social. Entonces en la justicia social Evo Morales montó el plan de alimentación. En este momento Bolivia es uno de los países que no tiene seres humanos muriéndose de hambre. Segundo, educación. La educación en Bolivia es gratuita y garantizada para toda la población. Tercero, salud. En los últimos años fundó más de 4.000 hospitales, en donde la salud en Bolivia también no es como la de acá. La salud en Bolivia no digamos que es lo último del mundo, pero sí hay atención, sí hay drogas. De modo que ese es el enfoque precisamente de la parte de Bolivia. Ahora, dando estos ejemplos, voy a tomar precisamente a Venezuela. Y a tomar a Venezuela no dentro de su enfoque económico, social, político, sino en los medios de comunicación. Resulta que Telesur es el medio de comunicación, uno de los medios de comunicación más potentes del mundo. Por eso Estados Unidos y el neoliberalismo está detrás de Venezuela. Resulta que Telesur tiene corresponsales en casi todos los países del mundo. Entonces, todas las noticias llegan precisamente de verdad. Segundo, en Telesur no hay comerciales, porque es completamente del Estado. Tercero, compare los programas de Telesur con los de acá y queda uno completamente en otro mundo. Allá son programas culturales, sociales, políticos, económicos, debates. Las tales noticias no es sino media hora, no hay propaganda. Allá llegan, dan la noticia, primera noticia, la argumentan y estamos de vuelta no es sino 30 segundos que le dan propaganda a un programa cultural de estos. Entonces, de ahí se da uno cuenta de la importancia de que tienen estos medios de comunicación, y como tampoco todo se puede quedar ahí en solo denuncias e información. No, yo les traigo una propuesta que no se necesita mucha plata, y así hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en nuestro país que no se necesitan millonadas, y es relacionada con los medios de comunicación. Aquí en Colombia se han multiplicado las universidades con precisamente estudiantes dándole y queriendo salir hacia formar su propio medio de comunicación. Entonces sería, y esto va para todos los alcaldes y los gobernadores, sería muy sencillo.
toda esa plata que invierten ustedes, señor alcalde, señor gobernador, en publicidad, no se la dé a los medios de RCN y Caracol, porque ellos ya tienen mucha. Hagan un convenio con los estudiantes que estudian comunicación social y formen su empresa, arranquen desde empresas pequeñas. Entonces, todo el informe que ustedes tienen que sacar va a salir de una forma muy precisa, porque se va a ir, se va a grabar, se va a hacer todo el enfoque publicitario del desarrollo del municipio, y también la oportunidad de ver, analizar, informarnos sobre los programas culturales, sociales del municipio, sacando precisamente toda esa cultura que nosotros tenemos en todos los municipios de Colombia, tan bonita. Entonces ahí se puede sacar y dar así unos medios de comunicación agradable e un informes muy bien fundamentados, bien sacados. Bueno, por último, y ya para terminar con este capítulo, quiero dar también otra propuesta, otro enfoque, y es relacionado precisamente con el paro nacional del 21 de noviembre. 1. ¿Sabemos a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos precisamente a este monstruo inmenso, mundial, que es el neoliberalismo. 2. La verdad, yo no he escuchado algo que tenga que ver con la organización. ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo vienen? ¿Quiénes están? No solamente es 1, 2 ni 3. Tercero, la publicidad. Cuarto, y muy importante, y es precisamente lo que estamos haciendo hoy, la información. El paquetazo de Duque no se diferencia absolutamente en nada a lo de Ecuador, a lo de Perú, a lo de Bolivia, a lo de Argentina, a lo de Chile. Y mire que la cuestión no, o si es que vamos a salir 2 horitas, ¿no?, y seguimos, pues seguimos en lo mismo. Aquí hay que dar una buena manifestación de que existe una oposición, y que esa oposición la tiene bien clara para la lucha, ¿sí? Por eso, hoy acabo de escuchar precisamente el presidente de México, en donde al iniciar su charla relacionada con la llegada de Evo Morales, me fascinó que arrancó diciendo: es que esto no es un cambio de gobierno, esto es un cambio de sistema. Lo tiene claro, el presidente de México lo tiene claro, y está trabajando en eso, en el cambio de sistema, y sobre eso es que nosotros debemos trabajar. No hay con paños de agua tibia, porque así no vamos a ninguna parte. Bueno, los invito, porque próximamente va a llegar otro programa relacionado precisamente por qué la privatización, por qué la globalización, y tenemos elementos, pero buenos para discutir. Inclusive uno se llena de cosas que no sabe a dónde están, cuando hoy usted le pregunta a alguien común y corriente y dice que Evo era un dictador. No, señor. Evo, gran indígena, que no fue a ninguna universidad cara ni extranjera, se hizo para el pueblo y por el pueblo. Por eso
Hugo Morales volverá a Bolivia. Por eso todos los países del mundo le han dicho: Evo Morales, vuelva nuevamente a Bolivia. Muchas gracias. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.